Sebas, y fueses vos un arquitecto que trabajas en una empresa de IA y estás construyendo, te han dado un proyecto para construir una simulación y te dan a escoger, a elegir un momento histórico para hacer la simulación como una época. ¿Vos cuál escoges y por qué? Creo que me iría, no sé, hay algo fascinante como esa época de los 30, para ser honesto, que es antes de la guerra y como que todavía, como que todo era más wholesome, o hasta incluso pensaría de pronto en los 60, que ahí hubo una revolución cultural grande, importante, y todavía no estábamos en esa cultura del consumismo, entonces de pronto esas serían como las dos que escogería. Eh, Sebas, estamos sintonizados, sobre todo pues con la última parte. Yo escogería los 60, especialmente como finales de los 60, el 68, pero por el tema de la cultura, de la música y todo lo que pasó a finales de los 60 pues con la cultura del movimiento hippie en Estados Unidos. Me encantaría una simulación como de Los Ángeles o San Francisco en el 68. Ir a los grandes conciertos, por ejemplo, al Festival de Monterrey o inclusive Woodstock en Nueva York. En fin, que sería muy bacano, ¿sí o no? Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez, normalmente desde Montreal, Canadá, aunque por estos días estoy desde Medellín, Colombia. Y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Sebas, ¿cómo estás hoy? Muy bien, por acá en Austin, Texas, y mirando y vigilando a ver si hay cambios raros de personalidad en todos los amigos y conocidos. Si de pronto se les iluminan las pupilas, las retinas de los ojos de alguna forma misteriosa, Correcto. Y muy alejado de los láseres verdes. me parece una muy buena idea, es un buen consejo para nuestros oyentes. A quienes igual les queremos recordar que hoy estamos cerrando nuestro ciclo que hemos denominado Summer in the STEM, que básicamente es este ciclo, bueno, summer porque estamos en verano, ya estamos pasando la parte más fuerte del verano y estamos concluyendo el análisis de películas basadas en simulaciones y en realidad virtual. Hasta ahora en este ciclo hemos visto con Sebas varias películas, todas muy interesantes, la verdad. Empezamos con Strange Days de Catherine Bigelow, esa fue la primera con la que empezamos el ciclo. Luego vimos Dark City del gran Alex Proyas. No me alcanzan los gran para incluir en la misma Por lo frase. menos dos grandes proyectos. Bueno, es verdad, sí, las dos primeras son una maravilla. Y la semana pasada hablamos de A Scanner Darkly de Richard Linklater, basado pues en una historia de Philip K. Dick, gran escritor de ciencia ficción, muy famoso por ser la fuente de novela de la película de Blade Runner. Y hoy vamos a cerrar nuestro ciclo viendo la cuarta película de este grupo, que se llama The 13th Floor o El Piso 13. El Piso 13 es una película del director Joseph Rusnak. Es una película que salió en el año 1999, cual fue un año muy coincidencialmente en el cual hubo un mini fad, como una pequeña ola de películas, todas basadas en realidad virtual en simulaciones que salieron con muy poco tiempo entre cada una de ellas. La más famosa, la que muy seguramente todos los que escuchan este podcast conocen, es The Matrix. Fue la primera en salir en marzo 31 de 1999. Luego salió muy rápidamente en abril una película del director canadiense David Cronenberg, Existence, que, bueno, que realmente también fue bueno, cuando digo también es porque el Piso 13, que salió en mayo, tanto Existence como Piso 13 no les fue tan bien comercialmente como The Matrix. Y es mi humilde opinión, Sebas y oyentes, que el Piso 13 se merece ser revisitada, se merece como verla y analizarla y conversarla un poco, porque creo que fue muy afectada en su alcance, en su entendimiento, por haber salido realmente como la última en este grupo de películas en 1999. Porque realmente competir con una película como The Matrix es casi que imposible. Es una obra maestra. Inclusive un director tan bueno como David Cronenberg no logró posicionar Existence, que es una película mucho más cínica, con un humor negro y con una resolución muy diferente a The Matrix, porque The Matrix tenía todo ese componente de acción, de aventura, de ciencia ficción y demás que la hizo tan importante, tan grande.
Cuando hablamos de Dark City, yo traje a colación de que bajo la sombrilla de Matrix o bajo la sombra de Matrix cayeron muchas películas que obviamente pues Matrix fue el éxito en taquilla y pues y se mantuvo en el subconsciente colectivo, hubo mucha gente que hablaba pues en la universidad y en todos lados, Claro. ¿te viste Matrix? ¿Te viste? Pues una película revolucionaria pues por efectos especiales y de cierto modo por la forma de contar, pero esta película, Existence también, y Dark City, pues tienen muchas cosas en común en la historia, incluso pues yo creo que en la más original es Dark City, pues en su momento. Y la verdad da lástima, porque pues sí, The Matrix es obviamente un icono pues de la ciencia ficción y de traer pues las artes marciales a Estados Unidos pues de una forma de verdad, que parecen de verdad peleando, pues no como lo que existía antes, pues, ¿cierto? Sí. Entonces, da pesar que esta película se haya perdido también dentro de ese ruido pues, de Matrix. Sí. Y es por eso que con este podcast, Sebas, y con este ciclo, creo que de alguna forma vos y yo, sin hablarlo muy directamente, decidimos como no incluir a Matrix en No, sí, este. literalmente no, no la quisimos incluir. Realmente nos llevaría, o sea, sería simplemente hablar de Matrix por un mes entero, que nos No, encanta. y, o Realmente lo podemos. sea, conscientemente no incluimos ni Matrix ni Sí, Blade Runner, exacto. porque son dos películas, sí, porque no solamente de simulación, sino también de noir, el ciclo, ¿cierto? Y obviamente la otra, pues obviamente Blade Runner es noir puro en ciencia ficción. Entonces, Sí, conscientemente dijimos, ok, esas dos las vamos a dejar por fuera. Pues yo casi propuse fue, en vez de A Scanner Darkly, pensé en proponer Blade Runner, la última, 2046 creo que es. Pero pues era muy cerquita de Blade Runner y dije, no, dejemos una distinta. no, perfecto. Yo creo que con esta claridad podemos empezar a hablar un poco más de el piso 13, la película, introducirla y luego empezar nuestra discusión. Quería contarle a nuestros oyentes que la película está basada en una novela, una novela bastante em, fundamental o como, digamos, como de referencia en el mundo de la ciencia ficción de simulaciones sí, y como estilo Matrix. Es una película llamada Simulacron 3 de 1964, escrita por Daniel Galuye, un escritor, bueno, no lo conocía yo, muy importante de ciencia ficción en Estados Unidos. Y es muy importante porque esta fue una de las primeras novelas en las cuales se trata el tema de la realidad virtual y de simulaciones que fue adaptada para la pantalla. En este caso, inicialmente adaptada para la pantalla pequeña, para la televisión. Y fue filmada como una serie de televisión en Alemania, increíblemente. Una serie llamada Welt am Draht. No sé, mi alemán es bastante malo, pero eso significa World on the Wire o el mundo en un cable. Aparentemente esta serie de televisión es de culto, Sebas, y toda la gente que sabe de ciencia ficción se la ha visto y la recomienda muchísimo. No sé dónde encontrarla, la tengo que buscar. Digamos que puede ser como mi recomendación adelantada para el día de hoy, para nuestros oyentes que la busquen, no sé en dónde pueda estar, pero esta novela de Daniel Galuye, la Simulacron 3, fue inicialmente filmada en esa época y este es el segundo intento de filmarla en la pantalla grande, llamada El Piso 13 o The 13th Floor. Esta película es protagonizada por Craig Bierko en el papel principal de Douglas Hall, que es un científico que trabaja en una empresa que está construyendo una simulación virtual. Bueno, una simulación, un programa de simulación junto con el actor Armin Mueller-Stahl, que actúa como el dueño de la empresa llamado Hannon Fuller, que además es el arquitecto como el creador en principio de esta simulación inicial, que creemos es la simulación principal de la película. Y también aparece, hay un rol de una femme fatal, supuestamente la hija de Hannon Fuller, que se llama Jane Fuller. Ese es, digamos, el nombre que utilizan en la película, aunque luego hablaremos un poco de los twists que hay en la historia. Y hay otra actuación bastante importante de Vincent D'Onofrio, que nuevamente aparece en esta Otra cinta. vez vuelve a aparecer en el mismo ciclo. Exacto, luego de haber aparecido en Strange Days, aquí también tiene un papel en principio secundario, porque es, digamos, uno de los compañeros de trabajo de Craig Bierko, del personaje de Douglas Hall, pero es bastante importante porque, como ya vamos a ver más adelante, en este mundo real y en la simulación en la cual están trabajando, los personajes están basados en sus creadores. Y Vincent Hacen sus D'Onofrio. como sus propios avatars, sí. Exacto, y creo que todos los avatares que vimos, el de Vincent D'Onofrio fue el más interesante por el cambio que hay en su actuación. En la vida real es bastante afable, amable, cercano y en la simulación eso es completamente lo opuesto.
Y bueno, estas son las actuaciones como principales de la película, ya podemos hablar un poco más adelante de ellas. Luego, Sebas, que comente la sinopsis, vemos el tráiler si lo tenemos y empezamos la discusión, ¿te parece? Bueno, la sinopsis de IMDb. El científico informático Douglas Hall, sin saberlo, se ve involucrado en el asesinato de su colega, bueno, su jefe realmente, Hannon Fuller, un genio de la informática que muere justo antes de las pruebas del recién lanzado programa de simulación de realidad virtual. Y bueno, Seba, vamos al trailer. On the 13th floor of a corporate tower, a team of scientists have created a portal to a simulated universe. Now, after 6 years of testing, they are about to cross the boundaries of reality. So the whole thing's what, a giant computer game? Nothing so mundane, man. When my mind is jacked in and I'm walking around experiencing 1937, my body stays here and kind of holds the consciousness of the program link unit. They thought they could maintain control. You can't just keep plugging your brain into this machine and not expect to be affected by it. But once they opened the door, This is great! these people are real. Is this real? The experiment turned on them. You think one of them units crawled up the extension cord and killed its maker? And why didn't they kill you? Maybe they will. You're saying there's another world on top of this one? That's right. We're nothing but a simulation on some computer. So who's in control? Bastante spoiler. Bueno, sí, eso estaba viendo que el trailer, la verdad, da, da demasiado de la película, demasiado spoiler. Y se me ha olvidado mencionar, Sebas y oyentes, que la película es producida por Roland Emmerich. Sí, no me acordaba. Se Sí. me había olvidado completamente mencionarlo, lo cual es tal vez una desviación, una anomalía, digamos, del tipo de películas que él dirigió, sobre todo en los noventas. Todo el mundo lo conoce por el Día de la Independencia. En Sí, fin, y el director es alemán, de pronto por eso, de pronto escogieron un director alemán que estuviera relacionado de pronto con la miniserie que mencionaste ahora. Eso me pareció interesante porque sí, uno no conoce mucho de este Joseph Rusnak, pero porque la mayoría de las películas estas que ha dirigido han sido en Alemania, puede ser. bueno, Sebas, como siempre arrancamos nuestra discusión. Empezando pues con, yo fui quien nominó esta película, me parece pues que se merecía ser rediscutida en un ambiente como este. ¿Qué opinas? Es mucho más interesante de lo que recordaba, muchos elementos más complejos y la historia me pareció mucho mejor de lo que recordaba. Me parece muy mal dirigida, me parece muy mal editada y me parece que la música es terrible, pero La música es bastante buena, no estoy de acuerdo con ese punto. la música, si quieres hablamos de una vez del tema de la música. El tema de la música, me parece, el problema es que no concuerda con lo que está pasando en pantalla. Es como muy, o sea, particularmente pues algunas escenas tengo que él está manejando por la parte más aburridora de Los Ángeles y ponen la música sinfónica como si fuera a pelear con los Avengers, no sé. Y había partes cuando lo están conectando a la máquina también que la empieza lo más aburridor que está pasando ahí, que es simplemente unas luces en la cabeza y la música sube. Me parece que es como, la música no es mala, es mal mezclada, como que no concuerda con lo que está pasando en pantalla. Entonces, y eso pues creo que es más directamente relacionado con las elecciones del director. Y sí, entonces creo que es un problema más de dirección, porque la historia me pareció mucho mejor de lo que era antes. Y bueno, y pues tengo que decirlo, la actuación de Virgo es horrible. Me acordaba que era mala cuando la había visto originalmente y tengo que decirlo. El único que sobresale es Vincent D'Onofrio, creo que es el único, porque ni la mujer pues me pareció, Jane tampoco me pareció como, no fue mala, fue decente, pero comparado con la forma de actuar de Vincent D'Onofrio, me pareció que fue lo único que sobresalió. Y sé que es una actuación muy exagerada, pero me encantó, no sé, era No, como que estaba en otra película distinta al resto de la gente. no, D'Onofrio lo hizo muy bien, estoy completamente de acuerdo con vos, o sea, es como el standout de la película. Sí, definitivamente. La chica, la actriz, que tengo el nombre de ella, Gretchen Moe, la verdad me parece que tiene como cierta fragilidad en su actuación,
que la hace muy interesante, porque cuando es introducida en la película, bueno, para darle un poco como de contexto a nuestros oyentes, y basados pues en la sinopsis, estamos hablando de un crimen, de un asesinato, de una persona que creó este juego, esta simulación virtual. La policía lo está investigando. El principal sospechoso es, digamos, como su partner en la empresa, que es este tipo Douglas Hall, Craig Berko. Y en un momento la introducen a ella como la hija desconocida, la que nadie sabía que existía, de Que vivía en París, que pues vivía en París, supuestamente, entonces por eso supuestamente. nadie sabía. Y en ese momento la introducen y tiene Sebas como cierta, no sé, esa fue mi impresión. Entra con mucha fortaleza o fuerza como de imagen, porque entra como con un estilo 100% de fan fatal. Hay unas escenas en un Completamente de hotel, acuerdo. en un baile en el hotel, en un salón gigante que están súper bien fotografiadas. Digamos que la parte de la fotografía, la cinematografía de la película, el estilo, está bastante bien. Estoy de acuerdo con la Muy edición. bien. El estilo de cinematografía es excelente. No voy a negar La que ese me edición estoy gustó de mucho. acuerdo, la edición podría haber sido mejor, pero digamos que ella entró con mucho peso en la película y es un personaje que no se olvida, es muy interesante. Y me gustó mucho cuando, aquí me voy a adelantar en el spoiler alert, cuando nos damos cuenta que ella también tiene su propio, ella es alguien que está siendo poseída por otro usuario. Y cuando ella aparece como el personaje de la cajera, en esa Bueno, tenemos que decirlo. El sí, spoiler más heavy de la película es que es voz una simulación, dentro de exacto, otra. una simulación que dentro de la simulación hizo otra simulación. Y el tema pues que mencionan es de los millones de simulaciones que existen en el mundo, que no vemos pues, sino hasta el final, de donde viene Jane, de esa simulación, perdón, de ese mundo, de millones de simulaciones en ese mundo, pues la única que hizo otra simulación dentro de la simulación es la donde vive Douglas, pues cierto. Entonces, a Correcto. la final, pues nos damos cuenta que, ok, la gente normalmente solamente puede tomar poder o tomar control de el avatar en ese mundo y el avatar está viviendo vidas propias, pues cierto. Entonces, por ejemplo, en el caso pues de Douglas o Virko tiene que hacer, por ejemplo, tres papeles el que Ujú. viene pues digamos así, del futuro, el que vive en los Presente, 80s o supuestamente. 90s, pues que es el presente supuestamente, y el que vive en los 30s, pues que es la simulación que crearon dentro de la simulación. Y eso me Y pareció bacano, pues que cada uno crea como, ok, la época que que para ellos es su favorita, la crean pues ahí, entonces eso me sí. pareció bacano. Sí, y en ninguno de los tres hace una buena actuación Craig Berko, por cierto. Mirko es carismático. Creo que en una conversación que tuvimos tú y yo después de que te estaba contando que me parece gracioso en las películas de Scary Movie, creo que 4, que es en la que sale, no me acuerdo si es 3 y 4 Creo o que la solo la cuatro. 4, pero cuando intenta ser de villano no puede. Y me estaba acordando de la de, buscando su biografía, me acordé que también era el villano de A Long Kiss Goodnight y que es una película de acción bacana y es el villano de esa y verdad que es el villano de esa y de esas cosas que pasó por ahí porque no tiene esa semblante amenazante. Y en este, uno de los tres supuestamente tiene que ser amenazante. O sea, literalmente es el héroe y el villano al mismo tiempo, ¿cierto? Y eso hace que sea muy interesante porque todo el tiempo está uno intentando como entender en qué momento el que está ahí es el bueno, quién es el villano, como decís Sebas. La verdad es que el cambio bueno, entre digamos el presente inicial de la película, que digamos en los noventas, cuando esta compañía iba a sacar la simulación supuestamente como algo comercial. Y el mundo en el 37, la simulación, ese cambio entre los dos mundos está muy bien hecho. El tinte de la película cambia, calidad, los detalles de lo que pasa en 1937 son súper buenos, está muy bien, muy bien, muy bien hecha. Una producción impresionante porque llena de carros de la época, los hoteles, las decoraciones, los vestidos, Imágenes de Los Ángeles impresionante. en expansión, en construcción, esa parte es muy interesante y como es decir, la mayor fortaleza de la película es la historia. Da muchas ganas, la verdad, de buscarme el libro de ese autor americano, se me olvidó el apellido, ahora lo busco. Y el libro, perdón, y la serie de televisión alemana, la que comenté hace un momento. El escritor se llama, para que lo recordemos a nuestros oyentes, Daniel Galuye. Se escribe Galouye.
Simulacron 3. Simulacron 3. Me parece que sería interesante leer ese libro porque está combinando unas historias muy interesantes de simulación dentro de simulación, de saber qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad, y está bastante adelantado. Digamos que es mucho más complejo en su esencia como historia de simulaciones que lo que era de Matrix, por ejemplo. Y esa parte es muy interesante. Pues bueno, las actuaciones, la verdad es que sí, el leading man, como decís, aunque tenga cierto, pues, como carisma, no es una buena actuación y no hace que uno tenga ningún tipo como de empatía con él. Tuve más empatía con el personaje de Vincent D'Onofrio, la verdad. Sí, pues el del presente, ¿cierto? Sí, del presente. Hasta el villano que representa en 1937, porque en el 1937 el villano es Vincent D'Onofrio. Sí. En el presente técnicamente no hay ningún villano, pero viene del futuro, pues el personaje Daniel, no, David. Sí. David se toma poder de Douglas, entonces ese es el villano del presente. El que hace Vincent D'Onofrio en el pasado me pareció excelente porque el descubrir que vive en una simulación casi lo enloquece y tortura y le dispara a Douglas, lo mete, o sea, es curioso, es una transformación que uno la ve en el personaje. En cambio, Douglas, pues el brinco, no sé, no. Incluso, y Janet también, pues Janet hace el papel de una muchacha que luego cuando no está siendo poseída por el avatar, hace una muchacha de una cajera y uno dice, está ya porque está de cajera, no parece. No, pero me pareció que hizo un papel pues como de una persona de clase baja, trabajando en un trabajo de cajera. Lo hizo muy bien. O sea, como que no me pareció que fuera como postizo, como falso, ¿sí me entendés? Si no hubiera sido ella misma la que estaba al principio haciendo el papel de Jane, la hija bueno, la hija supuestamente de Hannah Fuller, que supuestamente es rica y demás y súper elegante todo el tiempo, la verdad es que te hubieras creído vos que ella era la cajera. Me parece que ella No tiene sé, me pareció que está demasiado bien, pues, o sea, como que fue la producción, la forma en la que la vistieron y eso, pero no hubo suficiente cambio en la forma de ser ella, pues, que en cambio Vincent D'Onofrio es otra persona, o sea, literalmente uno siente que es una persona distinta. Yo creo que si hay una conclusión de este ciclo de películas del Summer in the Sun es que Vincent D'Onofrio es un gran actor. Sí, Esa es nuestra primera conclusión. y hace muy buen actor así de terror o algo así. Hablando de eso, estaba entre sí y no comprar The Fall, no, perdón, The Cell, Ajá. la que hizo compré The Fall, que me la quiero ver, que es del mismo director, de Tarzan es que se llama, y estaba entre si me compraba la de ese él porque me acuerdo del papel de él, era también impresionante pues en esa y quedé como con las ganas, ya pasó la promoción, entonces me toca esperar a ver que se esté por ahí disponible en algún lugar para vérmela, pero me voy a dar de fall de Tarzan, pues sí, un poquitico de cambio de tema ahí, pero siempre me ha fascinado, pues que me parece que son muy buenas actuaciones Vincent D'Onofrio, en Sí, especial cuando es de villano. nunca me he visto de Cell, me la tengo que ver. No, es una locura. Visualmente muy loca. Puede que no te guste, pues, pero Tarzán creo que se llama Tarzán, el director es muy visualmente complejo, entonces es interesante. Bueno, creo que ya hemos resaltado mucho, Sebas, lo mejor de la película, que es la historia y la complejidad de la historia, la sofisticación de los temas que trata, la simulación dentro de simulación y digamos como todo ese debate de lo que es realidad y lo que no es realidad. Ya hablamos nuevamente de las actuaciones, algunas que son como bastante relevantes, pero como en su mayoría realmente retienen mucho la película, no permiten pues como que la película, no sé, respire, transpire más y sea más efectiva. Lo Sí. otro es, bueno, y eso sí me quejo yo profundamente sabiendo que Roland Emmerich era el productor de esta película. Sobre todo la escena que tiene Sebastián, bueno, la que escogiste vos para el arte de nuestro podcast. Lo que están viendo nuestros oyentes, los que tengan el acceso a YouTube o a la versión de imagen de grabación visual del podcast, la imagen que se ve es la imagen de la simulación cuando se acaba. Para mí ese debería haber sido el momento cumbre de la película. Cuando literalmente los personajes, Vincent D'Onofrio lo narra, pero no lo vemos. El personaje de Craig Berko lo va hasta allá, va hasta el fin del mundo y ve el fin del mundo, que es el final de la simulación. Me parece que le faltó como más build-up a eso, o sea. Sí. Sí, y falta mucho después de eso. No, y falta un montón, y falta un montón en la película. Llega muy rápido en la película, llega como a mitad, un poco más de la mitad,
pero llega muy rápido y falta todavía mucho. Y aparte de eso, no sé, ahí la edición estuvo muy mal, porque como que hacen muchos cortes entre la llegada de él, algo más está pasando, llaman a, Están hablando por allá, sí, 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 llaman a creo que Douglas por Douglas está hablando en el teléfono. presente. Es decir, no tiene ningún, distraen de lo que debe haber sido como el gran descubrimiento, que Douglas está viviendo en una simulación también. Sí, y en Dark City es súper bueno porque ese es el principio. En el momento en que llegan al final de la simulación o al final del mundo, es el principio del tercer acto y ya todo es el final. Y es un final muy empacado de acción. Los efectos especiales, pues nos quedamos de los efectos especiales, pero es un buen final, pues, ¿cierto? O sea, todo pasa muy rápido a partir de ahí. Y en este, creo que todavía faltan como 40 minutos. Y yo decía, ¿pero qué falta? Y faltan muchas cosas, falta, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante como concepto, y es otro spoiler alert, que si alguien muere en la simulación, si la persona que posee o que toma control del avatar muere en la simulación, es el avatar el que regresa al mundo anterior, al mundo principal. Me pareció Eso lo interesante. explican en el trailer, pero eso lo explican en la película. Eso lo explican en la película. Em, sí, creo que lo explican. No recuerdo, te juro que no recuerdo que explicaran eso en la película, porque No en el estoy seguro trailer si lo es explican. clarísimo. No sé si lo explican, si lo explican explícitamente, pero cuando muere el personaje de Vincent D'Onofrio, el Sí, bartender, por no, eso, pero no sabemos qué va a pasar eso, pues, ¿cierto? sí, no sabemos que iba a pasar eso, pero pasó, entonces ya después de eso sabemos porque al final sale Craig Berko en el mundo real y que era lo que quería buscar Anna Fuller, pues la chica, que ella lo que quería Sí, era deshacerse de su marido que se había enloquecido con la simulación y se había corrompido supuestamente y cambiarlo por por la persona que ella se había enamorado, que era realmente como la simulación de lo que Douglas. de lo que había sido su marido cuando había sido una buena persona. Es complejo, son unos temas bastante interesantes, Sebas. Es una buena sorpresa. Tengo que admitir que cuando me la estaba viendo ayer o antier, yo dije, me fui acordando poco a poco que eso iba a pasar y aún así dije, esos últimos 5 minutos son muy bien ejecutados porque uno dice, ok, momentico, este es David, realmente nunca hemos visto a David. Ana llamó yo no sé si ve que Ana llama al detective y empieza a correr, pero no se defiende de David, ¿cierto? Como que uno no entiende. Y a la final se da uno la sorpresa, ok, ella le puso la trampa a David para que, y yo, ok, estuvo mejor ejecutado de lo que pensaba. Y realmente no puedo decir que sembraron como las semillas, como para decirlo, pero fue una sorpresa medio grata, que uno no sabe hacia dónde va pues ese final. Me pareció bueno, pues. Sí, sí, la verdad es que La historia. es la historia, por eso es que nuevamente volvemos. Creo que es tarea para todos leernos ese libro y mirar qué tanto lo que vimos en la adaptación en la pantalla está en el libro y qué más nos perdimos, porque quedo con un montón de preguntas, Sebas. ¿Es el mundo entre comillas real? ¿Sí es el mundo real o es otro nivel de simulación? ¿Sí me entendés? Puede que. Queda eso abierto, porque supuestamente el futuro, ese nivel anterior, es en el 2024, hace un año. ¿Verdad? Sí, me acuerdo cuando leí al final, yo, estamos enviando en el futuro. Exacto, la verdad quedan muchas preguntas. ¿Quién era David, el esposo del personaje de Ann Fuller supuestamente? Entender que es como un asesino en series en el presente o algo así, sí. Sí, por qué se corrompió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tan importante es él en el futuro? Parece que eran como una familia, digamos, normal, no necesariamente pues como un líder o algo, no sé. Hay muchas cosas que me quedan como abiertas y sobre todo, bueno, ¿qué pasa con las simulaciones? Porque, por ejemplo, el detective se da cuenta. Y no pasa nada. Inclusive le dice al personaje de Ann Fuller, regresa a tu otro mundo y no vuelvas a este. ¿Sí me entiendes? Como que, Déjanos en paz. déjenos en paz. Y no sé, tengo tantas preguntas sobre esto que me gustaría buscar las respuestas en el libro. Sí, no están el problema, es el problema, que uno no siente que están en la película. La actuación del detective también me pareció medio mala, no voy a negar que, aunque me pareció es un buen actor, pues en muchas de las series de televisión que lo he visto y en Hit, En cuando lo Hit, vimos en es Hit, es Donald, excelente. exacto, es el conductor del taxi. Perdón, Sí, del carro de que estaba el carro de la en la fuga. cocina. Ajá, el carro de fuga. Y no sé, le faltó, como que faltó algo ahí, como que el personaje no tenía suficientes líneas. No sé, yo sí creo que es la edición la que le faltó, o sea, como que había cosas ahí en la historia que estaban sembradas que eran muy interesantes, pero en la edición se quedaron, o de pronto, no sé, temas de recursos, no sé, hay algo ahí que no
No queda claro, o se asustaron, se paniquearon y no la lanzaron al mundo así lo que pudieron después de cuando vieron el éxito de Matrix. Dijeron, ok, Probablemente. ya no hay nada más que hacer. Probablemente hicieron muchas ediciones para intentar darle como mayor dinamismo a la película, porque hay muchos cambios como para darle como movimiento, pero entonces se pierden muchas cosas, muchos momentos interesantes, y yo insisto, se perdió el build-up en esa escena que está en el arte que tenemos en nuestro podcast. Esa debería haber sido más al final de la película, de ahí debería haber empezado el tercer acto, como hiciste, como decís vos, Sebas. Me parece que esa parte estuvo mal ejecutada. Sí, sí, particularmente que, bueno, y volviendo de pronto a lo que decías del tema que intentaron como darle cosas como para que se pareciera más a The Matrix, creo que el tema de, esta es una película de noir, es una película muy distinta de Matrix, pero creo que hubiera sido casi imposible darle más elementos de acción y eso, o sea, es más de un thriller que realmente pues de acción, pues hay un... Hay un crimen, hay un romance imposible entre personas de diferentes épocas, es muy Sí, interesante. y el ejemplo de el villano de Vincent D'Onofrio, pues no es tanto un villano, pues cierto, simplemente quiere saber la verdad, pues, o sea, porque él no entiende, alguien del 37 no entiende un concepto que es un computador, pues cierto. Muchos de esos términos para él son desconocidos. Él simplemente quiere descubrir, ok, de qué es lo que están hablando de estos, Fuller, que es el viejito, y Douglas, pues, cierto, que le da una carta en la simulación para Douglas, que ese es el inicio del misterio realmente. Sí, por desgracia, me parece que la película quedó corta, pero me gustó volverla a revisar. Entonces, no sé, si quieres hablemos ya pues de nuestra, de esta calificación. Pues sí, empecemos a revisarla con otras películas. Lo último que me gustaría decir, Sebas y oyentes, es, la película tiene momentos muy buenos de diálogos. Me parece que hay unos momentos interesantes. A mí siempre me han gustado mucho las películas de ciencia ficción que mezclan un poco como ese lado humano entre, digamos, como estas relaciones que son como muy difíciles, estilo los diálogos que hay en Blade Runner, que para mí siempre serán pues como el punto de referencia. Acá hay unos muy buenos diálogos entre Craig Bierko, habla, y es más que todo Jane la que habla. Muy interesante la escena en el baile cuando están en el hotel, que están como juntos en un salón grande de baile y están hablando. Y el concepto que intentan explicar en esta película, cuando uno ve a alguien y su cara se le hace a uno muy familiar y siente como cierto tipo de cercanía y que dice uno, de pronto te conozco de otra vida, en esta película tiene una explicación muy interesante, que es básicamente esto de las simulaciones y los avatares y demás. Me El parece interesante, subtexto, sí. digamos que ese es como un ángulo que me gusta mucho en la ciencia ficción. Bueno, comparando las ideas con otras películas que vimos, cortando nuevamente, ya nos vimos a Strange Days, a Dark City, y Scanner Darkly y ahora el piso 13. Hemos dicho pues que Dark City quedaba primero, seguido por Strange Qué Days. pena. Disculpa. Esta película como tal, esta película, piso 13, ¿te gustó? Sí, sí me gustó. Me gustó más de lo que pensaba, a pesar de los elementos que no nos gustaban. Sí. ¿Te la volverías a ver? De pronto como para estudiarla, como para decir como una noche de placer aburrido, no, probablemente no. Pero la recomendás. Sí, creo que como temas de alguien que esté interesado en los temas de simulación debería vérsela por lo menos una vez. Sí, creo Estoy que... completamente de acuerdo con vos en los tres puntos. Ahora sí, el ranking con nosotras. Empezamos. Sí, no, yo la pondría después de A Scanner Darkly, perdón, no, A Scanner Darkly no, después de Strange Days y por encima de Scanner Darkly. Es más simulación pura, pero es que una película. Sí, entonces Y bueno, quedamos Ralph Fiennes ha sido definitivamente el mejor de todos los héroes en todas las 4 películas que nos hemos visto. completamente de acuerdo. Aunque Dark City como película sigue siendo la primera. Sí, sí, es que yo creo que sí. Sí. Dark City primero, luego quedamos con Strange Days, tercero The 13th Floor y luego la última sería Scanner Dark. Completamente de acuerdo. Me parece muy bien y me gusta mucho aprobado. Y me parece muy bien también tu conclusión. El mejor leading man es definitivamente Ralph Fiennes. ¿Quién sería la mejor actriz principal? La Femme Fatal. No tiene que ser la de Dark City, Jennifer Connelly. Completamente de acuerdo. ¿Y el mejor Sí, villano? muy. Mejor villano, Vincent D'Onofrio en 2 partes. Completamente de acuerdo. No, estamos sintonizados, Sebas. Sí, Completamente de acuerdo. doble dosis de Vincent D'Onofrio, imposible no decir que es el mejor villano.
Así que no, exacto. El peor villano, estoy de acuerdo que es David en esta película. No, no, no hablemos de eso. Ya no la parte positiva. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, queridos oyentes. Les pedimos por favor que se suscriban y compartan el podcast, también disponible en sus plataformas de redes sociales favoritas, en donde en Facebook, en Instagram, en YouTube, nos pueden encontrar como Cinema Jam Pod. Y también nos pueden escribir a cinemajampodcast@gmail.com, donde pueden mandarnos sugerencias y siempre estamos buscando temas particularmente. Todavía no tenemos definido el tema de septiembre y octubre, entonces si tienen ahí sugerencias les pedimos que nos lo manden. Pablo, pero no nos podemos ir sin hablar de cuál es el próximo ciclo, que ya empieza en agosto, tenemos un nuevo mes, entonces definitivamente tenemos que irnos con algo nuevo. Esta vez vamos a hablar de el carnaval del miedo, Oh, Fear. Entonces, Carnival of Fear. Vamos a tener algunos de los clásicos del género como It ujú, y Killer Clowns from Outer Space, y tenemos vamos a otros más tener, independientes que, si quieres sí, mencionar a otros dos. vamos a tener una película bastante oscura que se llama Clown House de Víctor Salva, el mismo de Jeepers Creepers. Y vamos a vernos también una más reciente que se llama Terrifier de Art the Clown, que también es bastante interesante. Y vamos a hablar igualmente de un clásico de Sebastián. México, que es Santa Sangre, el director muy experimental, muy único. Sí, Una película que estoy muy interesado en verme porque siempre nunca me he visto nada de Alejandro Jodorowsky, pero siempre me he querido ver las películas de él porque tienen una fama de ser completamente películas de culto, surrealistas. básicamente. El Sí, culto Jodorowsky. excelente, excelente. Pablo, ¿tiene alguna otra cosita para sugerirnos? No, buscamos todos este libro, el de Simulacron 3 de Listo. Daniel Galuye, y leámoslo. Creo que es la mejor sugerencia que se me ocurre. Perfecto, me parece interesante. Tengo que comentarte que me vi la que sugeriste hace un par de semanas, que fue la de To Live and ¿cómo es? To Live and Die in LA, y me gustó. Aunque no te voy a negar que me pareció como que estaba tratando de repetir The French Connection en Los Ángeles. Ese fue mi sentimiento. Es un final bastante oscuro, la verdad, para Extraño, una sí. película. Pero bueno, ok, me parece interesante. Yo por mi lado quiero sugerir Dungeon Crawler Carol. Es una serie de libros. En este momento están en el 7º libro. El primer libro se llama así, Dungeon Crawler Carl. Es escrito por Matt Diniman y la verdad me pareció una serie de libros interesantes. Creo que vale la pena. Va a salir una serie de televisión dentro de poco por el tipo de Family Guy, pues que de Todd McFarlane. Entonces creo que puede ser interesante el juego porque tiene muchos elementos de comedia, es muy oscuro. Si me acabo de terminar, me estoy terminando en este momento de leer el libro 7 y la verdad me ha parecido bastante interesante. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima y keep jamming about movies. Gracias a todos, hasta la próxima.